一体何なんだ。メヘリット。キメロニーマス。 Now there is no hope. Bienvenidos, hoy compararemos el episodio 21 del anime de Mushoku Tensei con el material original de las novelas ligeras. Continuamos con el volumen 12 y aquí se adaptó el final del capítulo 4 llamado Su perspectiva emocional, así como también el capítulo 5 El mago indómito, el capítulo 6 Pan comido y el capítulo 7 Los círculos mágicos del sexto piso. El total de páginas es de 43. ¿Qué se cambió? ¿Qué se omitió? Pasando por curiosidades y demás, las comentaremos aquí resumidamente. Sin más que añadir, comencemos. El episodio comienza enseñando breves vistazos del capítulo en la novela dedicado al punto de vista de Roxy y cómo sobrevivió durante un mes, para luego mostrarnos cómo Rudeus la abraza y vomita al no ser reconocido por ella. De esta forma le dan un cierre al mencionado capítulo. En el video anterior hice un resumen sobre las cosas que tuvo que atravesar Roxy y lo que pasó por su mente durante los diversos momentos del capítulo, así como también qué fue lo que pensó al ver a Rudeus, por lo que no me detendré demasiado aquí y les dejaré el enlace al susodicho video en las anotaciones en la esquina superior derecha de la pantalla. El siguiente capítulo en la novela nos regresa a la perspectiva de Rudeus, quien relata cómo Roxy había perdido peso, sus mejillas estaban demacradas y delgadas y tenía grandes ojeras negras. Al verla en ese estado, la decisión fue tomada de regresar y Rudeus hubiera cargado con la diosa Roxy de no ser porque sus habilidades ofensivas eran absolutamente necesarias para asegurar el retorno, ya que, aunque acabes con los monstruos en un sitio, en poco tiempo volverá a estar plagado de ellos. Aquí la primera cosa que me parece interesante comentar. Al regresar a la posada con Roxy, Rudeus dedicó unos instantes a considerar si el hecho de que hubiera vomitado frente a la diosa Roxy había sido una falta de respeto, pero no pudo evitarlo ya que fue producto del shock ante la posibilidad de que su maestra lo haya olvidado. Es aquí cuando el mago recuerda su reencuentro con Sylphiet y se le viene a la mente la expresión de la chica al ver que Rudeus no reconocía a su amiga de la infancia en ella. Él se pregunta si Sylphie se sintió de la misma forma que él con Roxy y se dice a sí mismo que debía de disculparse con ella por eso cuando regrese a casa. Continuando, Roxy durmió durante un día entero y jocosas escenas como la de Shiera ahuyentando a Rudeus, quien se encontraba frente a la puerta del baño por si Roxy necesitaba algo, o Lilia ahuyentándolo también al verlo frente a la puerta de la habitación de Roxy, son descritas en este capítulo. En la escena donde Roxy se reúne con los demás en la posada tras haberse recuperado, hay un diálogo que se omitió y que arroja un poco de información extra sobre la magia de Rudeus. Roxy dice, y cito, «La magia que empleaste fue espectacular. Parece que has continuado entrenando diligentemente en mi ausencia. ¿No fue magia de rango emperador?» Rudeus entra en confusión y Roxy le asegura que debido al poder, la velocidad y el rango del hechizo que usó para salvarla debía de ser de rango emperador. Ella dice que debía de ser el hechizo del que había oído llamado Cero Absoluto. Rudeus le asegura que él tan solo había estado usando su magia para congelar a los enemigos de la misma forma que Talhand le describió que Roxy lo hacía, imitándola en el proceso, y que simplemente ponía más poder detrás de su hechizo. Como sabemos, la clasificación mágica en Mushoku está estandarizada en hechizos con cánticos, y Rudeus puede alterar la potencia, velocidad y rango de los hechizos más simples, haciéndolos devastadores, por lo cual esta forma de evaluar su nivel no se puede aplicar para gente como él por tres razones: su mana, su entendimiento de cómo funciona la magia, y más importante aún, su conjuración en silencio, que junto a la segunda razón le permite alterar las variables mencionadas a su gusto, en lugar de simplemente emplear el diseño preprogramado de un cántico. Dicho lo cual, Roxy tiene razón, el conjuro de Rudeus estuvo al nivel emperador.
Paul tiene una acertada intervención que hace que Roxy deje de infravalorarse frente a Rudius al menos durante unos instantes. Cito: "La maestra es increíble y su discípulo también. ¿Qué podría ser mejor? Si Roxy no hubiera estado con nosotros, no estaríamos aquí. Confía más en ti misma". Rudius no pudo estar más de acuerdo con su padre. Otra cosa es que en las novelas Rudius nos deja saber un poco más sobre la naturaleza de los laberintos, diciendo que existen laberintos que se combinan entre sí, dando a luz a laberintos con dos centros o corazones con cristales mágicos. Su núcleo, por decirlo de alguna forma, los mismos cambian de estructura de un piso a otro, como el laberinto de teletransportación, que pasa de túneles a ruinas en el cuarto piso, aunque el dato de los dos núcleos no siempre se cumplía, como en el caso del laberinto de teletransportación. Como vimos en el anime, Rudius pasó a actuar como soporte mágico para Roxy, y esto no solo se debía a la experiencia de Roxy en los laberintos, sino que también al hecho de que el mago poseía el ojo demoníaco de la premonición y podía proteger y asistir a Roxy cuando algo inesperado sucedía. Rudius estuvo de acuerdo porque esa era una buena excusa para mantener sus ojos sobre Roxy todo el tiempo. Otra cosa que Rudius piensa y que calza con lo que dijo Gisu sobre regresar al laberinto en un periodo corto de tiempo para evitar una maldición, la cual en términos psicológicos Rudius identifica como desorden de estrés postraumático, es que Roxy pasó un mes del infierno atrapada allí y sin embargo no dudó ni un instante en regresar a las entrañas del laberinto. Esto le hizo creer a Rudius que su diosa era más fuerte de lo que alguien pudiera pensar en un principio. De resto, la escena con Rudius leyendo el libro junto a Roxy es prácticamente idéntica, aunque el mago, como vemos durante el resto del episodio, piensa muchas razones por las cuales Roxy está nerviosa y sonrojada, pero todas ellas cerradas, incapaz de percatarse de que la Migurd está enamorada de él. Justo entre la escena donde Roxy se queda dormida y la aparición de las armaduras, Rudius piensa que a pesar de lo vulnerable que podía verse Paul en la superficie, cuando estaba dentro del laberinto se ponía serio y despertaba sentimientos de confianza y genialidad, y se dice a sí mismo que puede imaginarse cómo Zenith se enamoró de Paul en parte por esta razón durante la época en la que formaban parte de la party de los colmillos del lobo negro. Entonces Rudius le pregunta a Roxy si él lucía apuesto cuando se ponía serio, y Roxy, nerviosa y sonrojada, le dice que sí, apartando la vista. Una curiosidad es que cuando Roxy conjura su ataque cortante de hielo frente a las armaduras, Rudius piensa que se parece al Ultra Slash, haciendo una referencia directa a Ultraman. También, Rudius piensa que Paul pasó del rango avanzado al rango santo en el estilo del dios del filo, basado en cómo se desenvuelve en el laberinto, pero como sabemos, el requerimiento para ser santo del filo es aprender la hoja de luz, algo que Paul nunca usó y por tanto no aprendió. Sin embargo, Eris obtuvo el rango de santa del filo al llegar al santuario de la espada sin saber la hoja de luz, aunque fue un caso excepcional. Algo que este episodio omite es respecto al poder de la espada corta de Paul. Cuando Rudius va de compras con Roxy, se nos cuenta que es una espada mágica que Paul compró en Rapan y su habilidad era la capacidad de cortar más fácilmente a aquello en función de cuán duro era. En otras palabras, cuanto más duro aquello a cortar, más afilada se volvía, cortando como mantequilla las armaduras del laberinto, por ejemplo. Aunque en el anime no se nos explicó esto y puede que lo hagan en el futuro, sí vemos cómo en esta escena Paul emplea específicamente su espada corta para partir a la mitad una armadura. Aquellos que le vendieron la espada a Paul no habían sido capaces de identificar la habilidad de esta debido a la rareza de la misma, y cuando probaron su filo no pudieron cortar siquiera a través de carne seca. Sin embargo, Paul tenía buen ojo y cuando la vio la compró sin dudar. Esta espada tendrá un papel protagónico muchos volúmenes más adelante en una de las peleas más espectaculares de la historia, pero no haré spoilers. Como curiosidad, Rudius menciona que en la historia titulada La leyenda de Perugius había un guerrero cuya arma tenía la misma habilidad que la de Paul. Supone que Paul la conocía y por eso la compró al verla. Hablando de espadas, la espada que Rudius prueba junto a Roxy es la que el Inalais termina comprando, y como vimos, su habilidad consiste en emitir una onda de choque cuando se hace una estocada.
En la escena de aquí finalmente podemos ver cómo lucen los demonios devoradores, los cuales aparecen a partir del 5º piso. Su capacidad de trepar y acechar por donde sea inutilizaba las formaciones de las parties y los hacían peligrosos, pero gracias al humo de las raíces del árbol Talfro que usó Gisu, siguiendo las indicaciones del libro, no tuvieron muchos problemas. En el 6º piso se toparon con un nido de demonios devoradores. El sitio estaba lleno de estas criaturas y sus huevos. Rudius sintió un escalofrío al imaginarse la posibilidad de que estuvieran usando a Zenith como su reina para producir dichos huevos. La escena tenía un tinte a la película de Alien, aunque rápidamente descartó la idea. Otra curiosidad es que la conversación entre Rudius y Paul es similar en las novelas, solo que Rudius y Paul hablan mientras están vaciando la vejiga, lejos de las miradas del grupo, fuera del cuarto donde se encuentran los círculos de teletransportación. Lo que Paul quiso decirle a Rudius trataba sobre un consejo de cara a Roxy y sus sentimientos, basado en su experiencia con Zenith y Lilia, algo que el anime transmitió mejor, haciendo que no hablaran mientras orinaban, permitiendo que Roxy estuviera en la escena. Bien, salvo algunas conversaciones, pensamientos y pequeños momentos, este ha sido un episodio muy fiel a las novelas. Se nota en la cantidad de páginas adaptadas, una mucho menor a las anteriores, razón por la que siempre les comento a ustedes la cantidad de páginas. Como ya saben, hemos narrado este volumen entero sin saltarnos nada, así que les dejo el enlace a la lista de reproducción arriba en las anotaciones. Este episodio me ha dejado satisfecho, incluso decisiones en los planos para exponer el tamaño de la habitación final y hacer sentir vulnerables a los personajes frente a lo que se viene, para luego cambiar el ángulo y mostrarlos a todos juntos, asegurando el valor de su trabajo en equipo, me ha gustado mucho. Me gustaría seguir hablando de muchas otras cosas, pero no quiero arruinarle la sorpresa a nadie, así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Gracias a las donaciones por PayPal, Ko-fi y supergracias de Fallen One, Melvin Vega, Haku-san, Sora Shiro y a los miembros en pantalla.